van guardando ciertos traumas, experiencias negativas a lo largo de la infancia y adolescencia que tal vez ahora en este momento de su vida quieren sanarlos para poder también tener esa calidad de vida, esa tranquilidad. Otra vez tienes problemas en casa y todos queremos tener un hogar seguro, un hogar tranquilo. Para eso necesitas herramientas y hoy te las vamos a dar aquí en Escuchar para Sanar. Se dice que nuestro hogar tiene que ser un pedacito de cielo, ¿sí? Un lugar de confianza, un lugar de amor, un lugar de reconstrucción, pero a veces hay uno que otro cortocircuito que hace que nosotros perdamos los papeles, nos resintamos tal vez, y eso hay que corregirlo de alguna manera. Y hoy vamos a aprender cómo construir esos hogares saludables. Hoy vamos a dar la bienvenida a la doctora Andrea Samaniego. Ella es psicóloga clínica, quien va a ser nuestra guía en este programa tan especial. Así es que venga, acérquese por favor, tómese un cafecito, prepárese un juguito, algo, y vamos a conversar sobre este tema tan importante que a todos nos compete. Doctora, qué gusto, bienvenida. Gracias por el espacio y por abordar justamente esta temática tan importante, tan del día a día, que a veces uno no sabe cómo resolverlo y nos puede generar ciertos conflictos internos que es importante manejarlos. Sí, doctora, ¿cuál es la diferencia entre vivir juntos y construir verdaderos lazos familiares? Porque una cosa es estamos aquí y otra es vamos caminando hacia un bienestar familiar. Exacto, que a ver, vivir juntos implicaría tal vez ese compartir un espacio, pero el relacionarnos, el generar estos vínculos familiares va más allá. Estos vínculos familiares necesitan tener esa confianza, esa empatía, esa cercanía, esa validación de la familia, tomando en cuenta que la familia es esa primera institución a la cual uno llega cuando nace, de la cual necesitamos retroalimentación, cariño, afecto, justamente para construir nuestra personalidad, nuestras herramientas emocionales, que no solo funcionan ahora, sino que eso también ya se va reflejando a lo largo de nuestra vida y obviamente en la vida adulta también. Sentirse escuchado es muy importante también, ¿no es cierto? Va mucho más allá, lleva las relaciones a un pasito más allá. ¿Por qué esto es así? Exacto, el sentirse escuchado va más allá porque no solamente es este espacio de acogimiento que yo le doy a la persona que está hablando conmigo, sino que es darle también esa validez, el que se sienta que es importante, que yo tengo en cuenta lo que siente, lo que piensa, las conductas que a veces pueden pasar a diferentes edades. Entonces, la escucha es algo muy, muy importante. Siempre esta escucha tiene que ser una escucha activa, asertiva. A veces uno está escuchando, pero está, yo qué sé, en el celular, estamos con otros detonantes o disruptores externos como la televisión, como que estamos en un ambiente que no se da esa comunicación abierta, lo cual también puede llegar a ser perjudicial porque la persona tal vez no se va a sentir del todo escuchada. Sí, nosotros como que estamos muy pendientes de, si tenemos un cortocircuito con alguien, lo que menos hacemos es escuchar. Ni siquiera estamos pendientes ya de lo que nos dice, sino ¿qué le voy a decir? ¿Cómo le voy a rebatir? Y voy a ganar esta pequeña discusión de alguna manera, ¿no? Exacto, que a veces uno frente a un conflicto, a una discusión, estamos totalmente activados. Entonces nuestro sistema emocional está en total alerta, lo cual tampoco nos permite manejar a través de una comunicación empática, de uno pensar y decir, a ver, voy a decir esto. Estamos hablando desde lo emocional, lo cual a veces puede agravar el conflicto. Entonces es importante buscar esos espacios en los cuales yo pueda hablar de una manera asertiva, de una manera en la cual mis emociones estén un poco más reguladas y que obviamente eso no interfiere y no nos genere un conflicto más grande. Bueno, y la única manera también de saber qué es lo que yo quiero, cuáles son mis necesidades, es hablar, pero también escuchar. Exactamente. El tema de hablar, dar esos espacios importantes de comunicación, de ser flexible con lo que la otra persona me está diciendo, también permite generar esos espacios de confianza, en el cual tal vez, por ejemplo, yo como adolescente sé que en mi casa tengo ese espacio abierto de confianza en el cual así yo les cuente ciertas cosas, el hablar de ciertas cosas no me va a generar un inconveniente, el cual un poco tal vez me limite a decir lo que yo siento. Ahora, hay personas y familias que nos están viendo en este momento y de pronto no han tenido esa costumbre. Otras tal vez están pensando que sí lo necesitan, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre en una familia que recupera esa
ese espacio para conversar libremente, ¿qué ocurre emocionalmente con esa familia? A ver, obviamente esto nos genera este vínculo, este sentido de pertenencia, sentido de me están escuchando, soy valioso en el entorno en el cual estoy, lo cual obviamente incluso dentro de nuestra parte más y enfocado en la parte de la neuropsicología, genera beneficios en nuestro cerebro, como por ejemplo el sentirme validado, genera que yo pueda ser mucho más seguro, más confidente en mí mismo, en función de generar ciertos espacios justamente a través de este tema de la escucha y sentirme que pertenezco a esta familia, que me apoya. Sí, doctora, le voy a hacer una pregunta que seguramente le va a hacer clic a alguna de las personas que nos está viendo en este momento, pero ¿por qué palabras tan simples como un gracias, un te quiero, un estoy orgulloso de ti, tienen tanto efecto en una persona? Que a ver, esto un poco lo vamos construyendo desde que somos pequeños y en función, por ejemplo, al apego que uno genera con nuestros cuidadores primarios, que por lo general es la familia, ¿no es cierto? Mamá y papá. El generar estos espacios nos genera también estas conexiones neuronales que nos generan muchísima mayor seguridad, esta sensación de yo puedo hacerlo, de estoy seguro porque tengo como que este respaldo en esta persona que me está generando estos espacios de asertivos, de espacios de validación. ¿Cuáles son las necesidades reales de una familia? Cada una de las personas tenemos necesidades. A veces no las tomamos en cuenta o no las sabemos. ¿Nos puede comentar un poco sobre esto? Necesidades depende también mucho, por ejemplo, de la etapa evolutiva en la cual estamos. Una familia que tiene tal vez hijos pequeños, tal vez tiene necesidades de esa familia diferentes a alguien que tal vez ya está atravesando la etapa de la adolescencia, la adultez e incluso tal vez con personas mayores, ¿no es cierto? Porque la familia va creciendo y ese cambio obviamente va a generar situaciones diferentes y necesidades diferentes, ¿sí? Pero a modo general y para ir consolidando estos vínculos familiares, es importante que en toda familia, independientemente de la etapa evolutiva a la cual están atravesando, sea un espacio de confianza, un espacio de respeto, de comunicación, que también tengan ciertos límites, porque los límites nos generan esa estructura, esa seguridad, y que obviamente nos genere este sentido de pertenencia, que es algo muy importante como seres humanos. Qué difícil es poner límites en la familia, ¿no? Exacto, porque a veces uno piensa que por ser familia podemos permitir sobrepasar ciertos límites, que a la final los límites es algo que me cuida, ¿no es cierto? Me protege en función de muchísimas situaciones externas. Y es importante aprender a poner límites independientemente que sea familia o no. El límite también nos permite tener esa relación sana, esa relación respetuosa y empática en función a esto que yo establezco, que hasta aquí pueden tal vez llegar conmigo. Doctora, ¿le parece si conversamos con algunas personas que en la calle nos comentaron qué es lo que le preguntarían a un especialista psicólogo para mejorar sus relaciones familiares? Exacto, es importante conocer eso. Perfecto, vamos a ver. ¿Cómo poder perdonar? Eso es esencial en los vínculos familiares. Es donde más se sufre, es donde más daño se recibe, es donde más encontramos abusos. Entonces es importante saber manejar esa situación porque familia es familia, siempre lo va a ser. El perdón es una palabra complicada, digámoslo así, Exacto. muy fuerte, ¿no? Hay familias que se han quebrado por esa palabra. Sí, totalmente. Y a ver, el perdón no necesariamente es en función de la otra persona. El perdón es un ejercicio emocional interno para uno poder sacar rencor, enojos, odios que nos generan ciertas situaciones, ciertos conflictos que tenemos, ¿sí? Y a ver, aquí cabe recalcar que el perdón no necesariamente va a restituir el vínculo y la relación que yo puedo tener con la otra persona. Hay situaciones que son totalmente inadmisibles, como por ejemplo, y lo que nos mencionaban, un tema de abuso, por ejemplo. Cómo nosotros podemos tener un espacio de perdón hacia esa persona que me hizo ese daño y tal vez pretender que se puede retomar una relación, un vínculo, ¿sí? El perdón es más para uno poder sanar, uno poder quitarse ese peso, ese rencor, ese control que a veces le damos a esa otra persona en función a ese resentimiento, conflicto, enojo que tuvimos. Entonces es más para yo descargar eso y yo poder estar tranquila conmigo mismo. Que obviamente en algunos casos el perdón sí implica la restitución de esa relación, el generar ciertos vínculos, tal vez ya desde este aprendizaje de hasta dónde yo puedo poner ciertos límites. Pero eso también depende mucho de esa ofensa o de ese daño que tal vez nos hizo esa otra persona en torno al tema del perdón. ¿Quiénes perdonan más fácil, los niños o los adultos? Yo creo que los niños, incluso por su flexibilidad cognitiva, por esta capacidad un poco incluso de ver las cosas de manera mucho más inocente. A veces el adulto ya está
ha atravesado muchas secuelas en su vida, muchas experiencias que nos dejan ciertos aspectos negativos que a veces nos limita el perdonar. Y aquí un poco la importancia del perdón. Yo tal vez perdono para que tal vez si esta situación que me hizo daño en este momento no me afecte, por ejemplo, en relaciones futuras, relaciones interpersonales futuras. Doctor, ahí estamos en un mundo un poco bastante adultocéntrico, digo yo, y nos olvidamos de los niños, ¿no es cierto? Entonces los niños como perdonan fácil, a veces ni siquiera les pedimos perdón y cargamos algunas heridas emocionales y nos convertimos en adultos un poco complicados. Si yo soy un adulto en este momento, hago conciencia y necesito generar una dinámica para acostumbrarme a pedirle perdón a los niños, ¿está bien hacerlo eso? Sí, está totalmente bien porque obviamente nosotros también como adultos a través del ejemplo enseñamos muchísimo. Entonces que por ejemplo en una familia los papás se pelean, que los hijos vean en sí el conflicto no es del todo negativo siempre y cuando hay esa restitución. Ese que yo como niño, como niña vea que mi papá le pidió perdón, que mi mamá le pidió perdón, también a través de eso vamos enseñando muchísimo en cómo ellos van a actuar más adelante en sus relaciones interpersonales. Entonces es importantísimo que los niños vean cómo los adultos piden perdón, incluso desde esta relación un poco más vertical, que tal vez el niño le ve como autoridad a su papá, el que él vea que él le pide perdón, que él es consciente de que se equivocó, nos genera mucho estos espacios de retroalimentación positiva en función a que yo puedo restituir las cosas. Interesante, esa es una herramienta muy interesante porque que nos vean solucionar está muy bien y por otro lado bajamos las armas un poquito y solucionamos el problema en familia. Exacto, totalmente de acuerdo. Bien, vamos a ver entonces la segunda pregunta. Muchas veces nos hemos olvidado de las personas de la tercera edad que más importan y que obviamente con su experiencia larga nos podrían dar mejores conocimientos. Mi pregunta sería la siguiente: ¿cómo mejorar los vínculos y a profundizar más los lazos con las personas de la tercera edad en nuestra familia? Ok, qué importante, a veces nos olvidamos mucho de nuestros abuelitos, nuestros papás que tal vez ya están justamente en la tercera edad, pero es muy lindo incluso ver cómo la familia puede integrar a las personas de la tercera edad. Disminuir esa sensación de invalidez en función de escucharles, de ser muy pacientes. A veces se convierten nuevamente en esos niños y es un poco también esa retribución que uno como adulto puede dar a sus adultos mayores. Entonces es importante manejar la parte del vínculo familiar con lo que es la tercera edad, tomarles en cuenta para decisiones. A veces les infantilizamos mucho, les tratamos como niños, como que si no fueran capaces de hacer muchas cosas y eso obviamente va en contra de ese bienestar emocional que pueden tener las personas de la tercera edad. El compartir momentos especiales, el recordar anécdotas, yo qué sé, ver álbumes de fotos, es algo importante que ellos les hace sentir parte de y no que les estamos excluyendo de esta familia que tal vez es ahora mucho más activa en función al tema evolutivo y de la edad. Doctora, cuando nosotros tenemos un adulto mayor al frente, nuestro familiar, nuestro papá, nuestra mamá, a la que siempre le guardamos mucho respeto, de pronto van envejeciendo, van perdiendo capacidades, ya no los vemos tan fuertes. ¿Por qué las personas nos ponemos un poco, no sé, groseras con ellos tal vez? Perdemos la paciencia. Perdemos la paciencia, ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa en la mente de las personas? Que tal vez un poco ese adulto también está atravesando este cambio, este dolor en función a decir, mi papá ha perdido capacidades, obviamente nos genera ese malestar emocional que a veces nos hace actuar desde las emociones. Y obviamente el actuar desde nuestras emociones, bloqueando nuestra parte prefrontal de nuestro cerebro, que nos ayuda un poco a regularnos, a decir, a ver, está bien, tengo que tener paciencia, no logramos manejarlo justamente por eso. Entonces es importante decir, a ver, yo sé que tal vez mi papá, mi mamá va a estar preguntándome las mismas cosas o repitiendo las mismas historias, hasta qué punto yo como el adulto que tal vez tengo mayor funcionamiento de esta parte cognitiva puedo decir, tengo que ser más paciente, tengo que ser más empático para también que la relación no se vaya desgastando. Doctora, no sé, ¿hay algún ejercicio que podemos recomendar a la gente? Porque esto se va a ir complicando, cada vez va a estar más dependiente de la persona y nosotros necesitamos más paciencia y más amor todavía. Sí, que a ver, la paciencia es algo que se lo puede ir ejercitando, practicando justamente en estos momentos. El que yo, por ejemplo, me anticipe a decir voy a ir a visitarle a mi papá, a mi mamá,
y anticiparme el decir, a ver, tal vez sí me va a contar lo mismo de siempre, tal vez me va a tener o no va a querer hacer ciertas cosas que yo sé que es importante que las haga. El ir practicando ese tema de la paciencia nos va a ayudar mucho a que en ese momento yo pueda estar actuando desde esta parte más racional, más lógica, y no desde esta parte emocional que puede generar estas respuestas groseras, estas respuestas de enojo. Bien, vamos con una pregunta más. Muchísimas gracias. Yo le haría la pregunta de cómo gestiono la falta de atención que muchas veces los jóvenes tienen ahora, gracias al celular, en fin, a ciertos factores externos e internos. Pero yo le preguntaría cómo puedo captar la atención de las personas o de los familiares que tengo cerca. Doctora, la adolescencia es una etapa especial. No es solamente porque estamos en tiempo de celulares y pantallas, sino que estamos en un momento de transición. ¿Qué le podríamos contestar a esta persona? Que a ver, es importante tomar en cuenta que en la adolescencia hay muchos cambios, ¿no es cierto? Cambios físicos, cambios hormonales, cambios en función de que el adolescente está descubriendo quién soy, cómo quiero un poco desarrollar mis habilidades, etcétera. Entonces, obviamente, desde el adulto es importante generar espacios en los cuales se pueda compartir con el adolescente en base a sus intereses, ¿no es cierto? O sea, a veces uno como papá solo quiere ordenar, decir tienes que hacer esto, y no le permitimos también ese espacio de comunicación, de escucha al adolescente para ver un poco cómo se está sintiendo, por qué tal vez, no sé, se está levantando tan tarde o en las vacaciones tal vez le dio ganas de no hacer nada, lo cual como adulto tal vez nos molesta. El brindar esos espacios de escucha, de retroalimentación, nos ayuda para conectar desde esta parte emocional. Al igual que compartir, por ejemplo, espacios a través de intereses que él tenga, puede ser el deporte, pueden ser los juegos, en el cual uno conecte de una manera mucho más cercana y sea mucho más fácil el manejo y no estar siempre como que en esta parte de contrapuntearse entre el adolescente y el adulto, porque obviamente tal vez vamos a generar mayor conflicto en la relación, que no es lo que queremos en esta etapa evolutiva de la persona. Si tenemos un niño al cual le hemos ayudado a construir la confianza con nosotros, tendremos un adolescente que confía en nosotros. Exacto, entonces eso es la importancia de desde las bases, desde pequeños, ir generando este vínculo familiar saludable para que más adelante y en etapas un poco más críticas como la adolescencia sea mucho más fácil el manejo. ¿Qué necesita un adolescente más, digamos, escuchar o que le digamos algo? Yo creo que el adolescente necesita ser escuchado. A veces uno dice, es que es esto y haz esto, y generamos estos consejos desde esta mentalidad de adulto que a veces van a chocar un poco con lo que está pensando el adolescente. Entonces, brindarle esos espacios de escucha, decir, a ver, ¿qué te pasa? ¿Cómo te sientes? ¿Qué estás pensando? ¿Qué has sentido? El elaborar, por ejemplo, también preguntas abiertas. A veces llegan del colegio y uno solo dice, ¿cómo te fue? Eso Bien. implica una pregunta cerrada, bien o mal, punto. Entonces, generar estos espacios de decir, y bueno, no sé, ¿qué hiciste hoy? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Cómo te sentiste hoy? Nos permite también abrir esa gama mucho más amplia de decir, puedo ver por dónde entrar y cómo acompañar de una manera mucho más asertiva a mi adolescente. Bien, vamos a ver una pregunta más. Buenas tardes. ¿Cada qué tiempo el profesional recomienda acudir a una terapia psicológica familiar, en este caso? Doctora, yo soy de los que piensa que las terapias psicológicas deberían estar en la canasta básica familiar, definitivamente. Sí, totalmente de acuerdo. Y a ver, se ha abierto mucho más el espacio para lo que es salud mental, ¿sí? Tal vez antes lo teníamos muy a modo tabú, a modo de que a las especialidades de salud mental, que pueden ser psicología, psiquiatría, va la gente que realmente tiene un problema, ya sea psiquiátrico o psicológico, pero no necesariamente así. Las familias como sistema familiar pueden atravesar crisis, ¿sí? Entonces, qué importante que se puedan permitir ese espacio, que den ese paso de decir vamos a trabajar por nuestra salud mental y de la salud mental familiar. Dentro de esto se sugiere que las sesiones familiares sean cada semana. Al inicio pueden ser cada semana, después se va aplazando un poquito las sesiones, tal vez cada 15 días, cada 3 semanas, y esto depende muchísimo también de la crisis que está atravesando la familia. No todo es lo mismo, no todo se interviene de una manera generalizada, sino que es un enfoque personalizado con cada familia. ¿Usted cree que está cambiando un poco este concepto de que ir al psicólogo es solamente para personas que tienen ya muchos problemas, que están mal? O la gente también que busca sanar, ¿no es cierto?, sus heridas de infancia o cualquier problema que tenga ahí, pues puede encontrar la ayuda. Sí, yo creo que ha cambiado muchísimo, hay muchísima más apertura. Ahora incluso en la consulta podemos ver a pacientes de
adultos mayores de más de 60, 65 años, que a veces uno dice, esta generación tal vez no estaba mucho en contacto del tema de la psicología, que ahora vemos que se dan ese espacio. Y a veces sí, van guardando ciertos traumas, experiencias negativas a lo largo de la infancia y adolescencia, que tal vez ahora en este momento de su vida quieren sanarlos para poder también tener esa calidad de vida, esa tranquilidad en lo que respecta a lo que es la salud mental. En este momento hay parejas que de pronto tienen algún cortocircuito, ¿no es cierto? Y una persona está consciente de que necesitan terapia y otra no. ¿Qué deberíamos hacer en esa circunstancia? Sí, que a veces dentro de las familias sí se presenta este miembro síntoma, el que un poco recae con el malestar de la familia. En este caso, y desde la terapia sistémica familiar, si es que un miembro de la familia acude al espacio de psicoterapia sin la necesidad que tal vez todo el sistema familiar vaya, sí se empiezan a generar ciertos cambios. Entonces es un poco ese elemento más disruptivo que va a también un poco a generar esos cambios en la familia, que tal vez el proceso pueda llegar a ser un poco más lento porque no hay el involucramiento de toda la familia, que tal vez es la familia la que está en crisis, pero sí se pueden ir generando esos cambios y ese bienestar en todo el sistema familiar. Doctora, siempre agradecidos con el Hospital Vos Andes por acompañarnos en esta forma de dar mejor calidad de vida a la gente. Quisiera su mensaje final para las familias que nos escuchan en este momento, para quienes nos ven y que pues puedan comenzar en este proceso para construir ese pedacito de cielo que todos deberíamos tener en casa. Exacto. Hay que recordar que las familias no tienen que ser perfectas, tienen que simplemente generar estos espacios saludables, este acompañamiento emocional, espacios de comunicación, límites, que es algo muy importante en las familias, para que esto obviamente tenga su aspecto positivo, no solamente ahora en la niñez, en la adolescencia, sino que eso un poco sea transgeneracional e ir cambiando ciertos patrones que afectan directamente a lo que es la salud mental. Perfecto. Doctora Andrea Samaniego, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, igual. Bien, esto fue Escuchar para Sanar. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo episodio.